Saludos, bienvenidos, ¿cómo estáis? Bendiciones. Me gustaría hoy hablaros de algo que, bueno, muchas veces no le damos importancia, pero cuando notamos las reacciones de los demás, entonces sí que nos damos cuenta. Ese miembro es la lengua. En Santiago tenemos mm, capítulos que se refieren a todo lo que proviene y está perfectamente explicado todo, pero como siempre queremos hacer un pasaje global para que se entienda mejor todo esto de la lengua y en un lenguaje un poquito más coloquial y digamos que no tan teológico, ¿no? Hay veces que cuando hacemos los estudios pues sí, debemos de ponernos en plan teológico o hablar de otra forma diferente a estos términos coloquiales con los que estamos acostumbrados a hablar, ¿no? No en términos espirituales o en términos teológicos o como cada gremio tiene su jerga, ¿no? Los médicos su jerga, los abogados su jerga, cualquiera. Entonces, un término coloquial, digamos, que sería como Pablo hacía, que aunque Pablo era un intelectual, hablaba siempre y escribía en griego koiné. El griego koiné era el griego del pueblo, el que hablaba todo el pueblo. Había otro griego que era para intelectuales, que Lucas le hablaba y Pablo también le hablaba. Pero ninguno de los dos dieron a conocer esa clase de mensaje porque muchas personas no entenderían, ¿no? Y hay muchas personas también que se han dedicado a hacer traducciones de la Biblia desfasándola por completo y terminando en difuminar por completo el Evangelio. O sea que hay que saber dar esa traducción, hay que saber hablar en el contexto en el que se está dando la palabra y sobre todo para la audiencia para quien se está dando, ¿no? Entonces hoy hablamos de la lengua y yo os hago una pregunta. ¿La lengua para vosotros edifica o contamina? Hay respuestas para todos los gustos, ¿no? Yo voy a dejar un proverbio, es el 18 y el versículo 21, que dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Cuando dice esto yo me imagino que según los frutos que esté dando con tu lengua, porque dice, también habla de la boca, de los labios, por ahí sale todo lo que piensas, pero la lengua es la que da digamos, la entonación, no la entonación la das con tu voz, pero lo que son la salida de las frases, de las palabras, es la lengua la que lo hace posible, ¿no? El cuerpo humano está creado con muchísimas capacidades. Podemos adaptarnos a diversos ambientes, comer gran variedad, somos omnívoros, que se dice, ¿no? Comer gran variedad de alimentos. Podemos ver con gran precisión a través de la mejor cámara del mundo. Aunque seas un poquito cegato, te pones un telescopio de esos y ves a la gente aumentada a 1000 kilómetros. Prueba de ello que hay, bueno, yo lo probé yo mismo en el ejército con mirillas de francotirador, veías hasta 2 kilómetros, pero con una nitidez perfecta, o sea que era facilísimo pegar a un blanco hasta a más de 1 kilómetro. Y bueno, los grandes telescopios ya, que os digo, en Monte Palomar, ahí en Canarias y todo, que observan hasta si hay algún ratón en algún cráter de la Luna o no sé hasta dónde llegarán, Júpiter o Marte o yo que sé, hasta dónde llegarán a ver con precisión matemática cualquiera de esos planetas, ¿no? Pero a lo que yo me refiero es a nuestros ojos también. Vemos a través de la cámara del mundo, que son nuestros ojos. Sin duda alguna no existe otro ser vivo capaz de igualar todos los atributos que tiene el hombre. Y falta mucho para que los robots ocupen nuestro lugar, con todo lo que están haciendo ahora de inteligencia artificial, todo esto y tal, que te clonan la voz, que te ponen mensajes que tú no has dicho solamente con tu voz. Hay muchas compañías que se dedican a eso. Por eso yo aquí un inciso,
para que cuando respondáis al teléfono, pues nunca digáis sí, no digáis eso, decir quién es, o dígame, o quién llama, alguna pregunta o algo, lo que sea, no digáis sí. Sí, tenemos mucha costumbre cuando nos llaman decir sí, eso lo cogen, lo clonan, y ese sí, con tu propia voz, pueden poner más palabras. Hay programas que pones más palabras y salen con tu propia voz. Ya te tienen grabado ese sí. Con ese sí te graban y sale tu propia voz. Pero es que con ese sí solamente pueden ellos dar de alta comprando tus datos. Como todas las compañías están vendiendo tus datos en contra de la LOPD, compran tus datos y con ese sí dan tus datos en compañías de luz, en préstamos, en todo lo que sea, con todo. Tú solamente decir, cuando te dicen toda la locución que te ponen, ¿está usted de acuerdo? Y te ponen ellos, ¡plup!, tu voz, sí. Por eso no contestes nunca el teléfono con sí porque te están grabando, ¿vale? Es una advertencia, si la quieres coger, la coges, si no, pues nada. Pero tener mucho cuidado con lo que están hablando hoy, porque aún falta mucho para que se hagan robots como el ser humano. No se harán nunca, porque estos diseños de Dios, nunca podrá el hombre igualar el diseño de Dios, pero están ahora con la inteligencia artificial, que tal y que igual, y pueden hacer muchísimo daño en otros aspectos, en otros sentidos, ¿no? Sin embargo, lo que más puede impactar de los hombres es la capacidad de pensar. Tenemos el don de procesar información con enormes cantidades y escoger mediante la interpretación y empezar a construir o destruir según nuestro propio criterio. Esto lo hacemos mediante dos poderosas herramientas: la mente y la lengua. Vamos a ver qué nos depara lo de la lengua que tenemos hoy, que nos dice hoy Dios en este término coloquial que estamos hablando, que entendemos todo el mundo, y el que no lo entienda, pues que ya sabéis, tenéis alguna duda, me lo escribís y como siempre os respondemos. Ya sabéis que respondemos siempre a todo el mundo. Si tardamos un poquito más porque hay más, pero siempre en orden de llegada vamos respondiendo las preguntas. No el que nos parezca más guapo, ni más guapa, ni menos, no. Según van viniendo, vamos respondiendo. Entonces vamos a ver el impacto que tiene la lengua para comunicarnos, el poder que tiene para edificar o destruir o colapsar o dinamitar nuestras vidas y hasta el mundo entero. Físicamente hablando, la lengua tiene funciones específicas, ¿no? Es la encargada del sentido del gusto, uno de los 5 que tiene el hombre, ¿no? Vista, oído, olfato, gusto y tacto. Entonces, es decir, lo que entendemos como sabor es el encargado, la lengua, del gusto, ¿no? El sabor. Tú catas una comida y tienes el sabor, el gusto, si te sabe bien, te sabe mal. Proviene de lo que captas, ¿no? Que es otorgado por este importante miembro que tenemos. También controla la emisión de sonidos que sacamos fuera. Naturalmente me estoy refiriendo a la voz, ¿no? Tú tienes la voz, pero si no tuvieses la lengua, serían sonidos guturales, no habría la emisión de palabras, ¿no? Lo que tu mente te está diciendo, no haría una emisión de palabras. En la palabra y en la sociedad, la lengua cumple un rol muy importante. De hecho, se le menciona a menudo junto en ambos grupos, tanto en la palabra como en la sociedad. Es común escuchar expresiones como tiene la lengua muy larga, la habréis oído, ¿no? Se fue de la lengua, o ¿qué pasa? ¿Que te ha comido la lengua el gato? Se digo muchas veces, ¿no? O sea que este miembro es bastante popular, aunque lo tengamos ahí cotidianamente como si no valiera para nada, ¿no? Pero sí que es muy popular. Sonará gracioso, evidentemente, pero podemos utilizar estos términos que hemos hablado para explicar cómo se interpretan algunos malos usos de la lengua según el foco de la sociedad. Hay esos que dicen, tiene la lengua muy larga, pues quiere decir que es una persona que le gusta hablar mucho,
que tiene facilidad para hablar por horas sin detenerse, que, como decimos, habla hasta por los codos. Entonces, en la mayoría de los casos hace comentarios desagradables que no son bien recibidos por los que le rodean. Cuando una persona decimos que se va de la lengua, es porque habló cosas que en su mayoría son, digamos, de ámbito privado, ¿no? O sea, un secreto que te han confiado que podría ocasionar algún problema para una tercera persona, tomando atribución de manejar ciertos mensajes que no le competen a esa persona. Si una persona es constantemente consultada o interrogada, ¿has hecho esto? ¿Qué ha pasado con esto? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué es esto? ¿Con lo otro? ¿Qué tal? Alguien que siempre está hablando, ¿qué tal? Esto ocurre mucho con los niños, ¿no? ¿Qué esto? Lo otro? Siempre están... Y cuando hacen alguna jaimitada, alguna trastada, le preguntas, ¿y qué ha pasado con esto? ¿Quién ha hecho esto? ¿Lo otro? No habla nadie. ¿Qué pasa? ¿Que te ha comido la lengua del gato o qué? Entonces vamos a ver si la lengua edifica o la lengua contamina. La mayoría de las personas tiene dificultad para interpretar el poder de las palabras. Esto sumado a la rapidez con la que el mundo se está rigiendo, vamos a notar como muchos hablan muy fácilmente, especialmente los políticos, ahí los tenéis, sin utilizar ningún tipo de filtro, porque los que tenemos ahora ya les da igual decir lo que digan. O sea, ayer mismo estaba oyendo, creo que la vicepresidenta segunda del gobierno, hablando de que tenemos una economía feminista, una economía que abraza, una vicepresidenta. Yo no sé dónde han estudiado esta gente, ni lo que han estudiado, pero por eso está así. Hoy la generación que hay hoy en día es ignorante totalmente. Además, que ¿por qué se van a esforzar si dan el premio a los que no se esfuerzan? Los que no tienen títulos, los que no tienen carreras, son los que se llevan los premios, los que se llevan las ayudas y todo. Ay, pobrecito, no puede tener una carrera, venga, le vamos a ayudar. Coño, que se esfuerce, ¿eh? Hombre, que coja los libros y vaya como todos y se esfuerce en sacar buenas notas. Hay algunos que son unos negados, evidentemente, pero hay otros pues que sí, y eso se esfuerza en una cosa, y los otros que no tienen esa facilidad para entender o para estudiar, pueden hacer trabajos que hay para ello también salida, trabajos de formación profesional, ¿no? O sea que hay salida para todos, pero no, el esfuerzo hoy en día no se premia. Entonces, los que están sacando buenas notas y se licencian con matrícula de honor y ven que al otro pobrecito no tal y cual porque no ha conseguido esto, le dan una ayuda y a él se queda cobrando el sueldo base y encima le quitan el IRPF, pues va a decir, pues mira, yo ni me esfuerzo ni nada, o todo lo contrario, me voy de aquí. Entonces, es lo que esto puede terminar muchas veces en expresiones dañinas, expresiones feas y dañas a los demás, y de ahí proviene también mucho el chisme que le empiezas a dar contra aquel, contra el cual, porque este no es así, porque este es así. No digamos si hay razón o no hay razón. El chisme está mal con lo que nosotros creemos que tengamos razón o con lo que no tengamos razón. El chisme, la crítica está mal, es pecado. Por lo tanto, elimínalo de tu vocabulario. Nosotros como creyentes tenemos un filtro que se llama Espíritu Santo. Sí, ese mismo Espíritu que nos bendice y nos llena cuando aceptamos a Jesús en nuestras vidas, es el que sin embargo es necesario para que nos examinemos constantemente, que nos examine constantemente antes de emitir algún sonido por nuestra boca. Es vital que nos hagamos una interrogante antes de hablar, sobre todo si lo que diremos edifica o contamina. Hace algunos años yo tuve un profesor en la universidad
que nos repetía un consejo para mí bastante sabio, que él decía que él nos llamaba hijos, al estilo de Pablo, que decía hijitos, y Juan, hijitos, estas cosas son escritos, ¿verdad? Él nos llamaba hijos, y decía, hijos, debéis economizar, era un profesor de economía, no hay que decirlo, dice, hijos, debéis economizar vuestras palabras. Wow. Haciendo referencia a reservar o a ahorrar palabras dentro de nosotros que puedan causar daños a terceros. Muchos piensan que debemos decir todo lo que sentimos. Es que yo soy sincero y yo lo digo. Para. Dios te dice que ames a tu enemigo, a tu hermano, y entonces, si Dios fuera sincero, como tú dices, tú y yo estaríamos en el infierno. Pero Dios, por callarse y perdonarnos, vino a morir a la cruz, por ti y por mí. Por lo tanto, porque tú te calles algo que, aunque sepas que es verdad, va a dañar a alguien, economiza tus palabras. Economízalas. Muchos... Es que yo digo lo que siento. No, tranquilo. Tranquilo, porque antes de decirlo lo que sea, piensa, ¿esto edifica o contamina? Una palabra o una conversación edificante no es más que hablar temas que sean para el bien de quien nos oye y de quien no nos oye, porque esas palabras van a llegar hasta él. Así como el Evangelio ha llegado a todo el mundo y llegará a todo el mundo, las palabras siempre, por lo que sea, por H o por B, van de boca en boca, se corre más. Una publicidad, lo que sea, por la voz, que por muchas publicidades que pongas en cualquier sitio. Ahí lo ven algunos cuantos, pero se olvidan de la publicidad. Pero le oyen a algunos decir, mira, fulano es tal, fulano es cual, la han pillado haciendo esto, la han metido en la cárcel, lo han hecho lo otro, ya. Eso corre como un reguero de pólvora. Antes que si hubieran puesto en la televisión o en los... estos que ponen en las ciudades, estas televisiones de publicitarias, fulano le han pillado con 2 kilos de droga. La voz corre antes más que eso. Eso lo van a ver 100.000, pero la voz va a correr hasta Argentina. Se van a correr las voces. Ay, ¿no sabes que el pastor de una iglesia de allí que tal? Le han pillado con 2 kilos de droga. No veas. Se va corriendo, porque es que lo malo es lo que vende. Antiguamente había un periódico que se llamaba El Caso, que salía una vez a la semana y solamente trataba de sucesos malos, accidentes, violaciones, asesinatos, robos, y todo el mundo lo compraba. Oye, tenía una tirada impresionante, se acababa en 10 minutos de la salida, se acababa El Caso. El periódico, no el caso. O sea, lo malo vende, y prueba de ello lo tenemos hoy en la televisión, que han tenido han emergido esos programas de critiqueo. ¿De dónde sale esa gente? ¿Qué carrera tiene esa gente que se llaman tertulianos ahora? Tertulianos, si lo oyera Tertuliano, el verdadero Tertuliano, que se llama Tertuliano con Orígenes, y todos los demás, si oyeran todo esto, que son tertulianos de profesión, sin comerlo ni beberlo, no has estudiado nada, no sabes nada, y te pones ahí en la televisión a decir que este es tal, que este es cual, y esos programas han subido, pero vamos, como la espuma. ¿Por qué? ¿Por qué no ves un programa educativo? ¿Por qué no ves, aunque sean deportes o dibujos animados, como yo, que me gustan mucho los dibujos animados? Pero cuidado también, que hay algunos dibujos animados que no veas, que te las con ellos. Por eso me gusta verlos
los deportes o, yo qué sé, la Pantera Rosa, ¿no? pero pero no pongo ni las noticias, ni... Bueno, en casa no se pone la televisión, yo la pongo, la de abajo del salón, creo que ha pasado de, del tiempo que llevamos en esta casa, que la compramos nuevas las dos, creo que esa se habrá puesto 2 veces. Que la habrá, pero nada, un poquito pero nunca en canales de estos. Y la que tengo en el dormitorio la pongo cuando me voy a acostar, me acuesto temprano y leo un poquito, la Biblia, tal, y cuando veo que me está entrando sueño, o que me estoy, pues ya me recuesto en la cama, pongo la tele, pongo la Pantera Rosa, por ejemplo, y me quedo frito. La uso para dormir o para ver deportes, el billar me gusta mucho, el motor, deportes de motor, en fin, la uso más que nada para eso. Hay noches que ni la pongo siquiera, porque me quedo frito antes de llegar al mando y quitar la televisión. Entonces, como Jesús el día que se juntó con esos, con Cleofás y con el otro que iban camino de Maús, que empezaron a decirle, no, es que no te has enterado de que esto, que lo otro, iban hablando negativamente. Es que nos dijo que iba a resucitar y no sé qué, no sé cuánto, aunque nos han dicho que lo han visto. Y Jesús enseguida, pum, empezó a hablarlos de qué, de la palabra. Pero insensatos, es que no sabéis, no habéis leído la ley y los profetas, que era necesario que se cumpliese por la muerte de ese que está escrito en la ley y en los profetas, ese de quien me estáis hablando. Enseguida los trajo a su lugar, cambió la conversación de negativa a positiva. Y ellos mismos decían, a que ardían nuestros corazones cuando nos abrían con sus palabras las escrituras. Abrid vosotros corazones con vuestras palabras, hablando siempre de nuestro Señor Jesucristo. La lengua edifica o contamina. Si bien es cierto que las palabras pueden edificar, también existen palabras que no aportan nada, como lo son la ociosidad, como esos dos que iban ahí hablando de lo que había pasado. ¿Qué aportan? Nada. ¿Qué estáis hablando? Hipótesis para un futuro. Pues si estuviera, pues haríamos esto, pues si no. Buscad soluciones para ello. Y entonces hablad para construir siempre, para edificar, no para de lo pasado o de lo que creemos que va a venir, no, hablar de lo que, del momento y de lo que podemos hacer ahora mismo. Entonces, nosotros somos luz y la palabra de Dios en nosotros debería alumbrar caminos, no oscurecerlos. Expresiones como, qué porquería el teléfono este que me han regalado. Vaya, eso identifica inmediatamente a una persona amargada. Nada me sale bien, todo lo arruino, en todo fracaso. Son palabras indicando una persona frustrada. Un tipo... Hay otros ya que ya son peores, porque yo he oído a padres condenar y maldecir hasta a sus propios hijos, diciendo, este no vale para nada, no va a ser nada en la vida nunca, no va a ser nada, no le ves que torpe es. Pero chico, no maldigas a tu hijo, ponle en manos de Dios, que Dios le va a hacer todo posible, todo lo que Él quiera y todo lo que tú creas conveniente para Él. Pero no digas eso y enséñale tú, si tan presto estás para criticar hasta tu propio hijo o a otra persona, ayúdale, tú que sabes tanto, ponte a ayudarle para que no sea un frustrado como eres tú o un amargado. Este tipo de problemas que tenemos los expandimos como un virus, ¡pum!, mediante nuestra lengua. De la abundancia del corazón habla la boca.
Por ello debemos limpiar bien nuestro corazón primeramente para que nuestra lengua y nuestra boca estén en consonancia. De un cuerpo lleno del Espíritu Santo, con una mente renovada y un corazón limpio, es más difícil encontrar expresiones contaminadas y que contaminen a los demás. Por eso nuestro ser debe proyectarse y esforzarse. Debemos esforzarnos para adquirir esa purificación que otorga el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y bueno, concluyendo, la lengua es una poderosa herramienta de construcción o de destrucción. Varía mucho en torno al usuario, por eso es importante escudriñar las Escrituras. Lo único que os puedo decir es que busquemos más al Señor, y desde hoy, cuando vayamos a hablar, preguntémonos: ¿edifica o contamina? Señor, hazme encontrar la luz en medio de la oscuridad, para encontrar las palabras que tú tienes para mí, para que yo dé a los demás. ¿Edificas o contaminas? Que Dios te bendiga.